En lo profundo de las selvas húmedas del sur de Colombia, donde los árboles del Putumayo y del Caquetá se elevan como torres verdes cubiertas de niebla, se cuenta una historia que ha helado la sangre de campesinos, leñadores y arrieros desde el siglo XIX. Es la leyenda de la Patasola, la mujer de un solo pie, condenada a vagar por los montes buscando redención o venganza. Las primeras referencias escritas sobre su aparición datan de 1851, en los registros orales de los colonos antioqueños que se aventuraban hacia el sur, buscando nuevas tierras para cultivar. En sus relatos, los hombres describían una voz femenina que los llamaba con dulzura desde la espesura de la selva, una voz que imitaba el timbre de sus esposas o amantes. Pero cuando acudían al llamado, encontraban una criatura horrenda, de largos cabellos enmarañados, ojos encendidos como brasas, y una sola pierna que terminaba en una garra retorcida. La Patasola, decían, era antes una mujer hermosa, esposa de un hacendado en la región del Tolima Grande hacia 1820. Vivía en una finca cerca del río Saldaña, donde las cosechas de café prosperaban bajo el sol tibio de las montañas. Pero su belleza era tan deslumbrante como su vanidad. Coqueteaba con los trabajadores, en especial con un joven jornalero que despertó en ella una pasión prohibida. Cuando el esposo los descubrió en plena traición, la rabia lo llevó al delirio. Tomó un machete y, entre gritos, la castigó cortándole una pierna, dejándola desangrarse en la selva mientras los monos chillaban desde los árboles. Cuentan los viejos que esa noche, bajo la luz temblorosa de una luna llena, los animales guardaron silencio y el aire se tornó pesado, como si la selva misma hubiese absorbido el dolor de aquella mujer. Desde entonces, su espíritu no halló descanso. Décadas después, en 1874, los arrieros que transportaban café y cacao entre Neiva y Florencia juraron haberla visto saltando entre los árboles, emitiendo un chillido desgarrador que hacía eco por los cerros. Algunos regresaban al pueblo con la mirada vacía, otros no volvían jamás. El sacerdote de La Plata, Huila, el padre Ramón Gómez, registró en su diario una frase que aún se conserva en el archivo parroquial. Esta noche escuché a la mujer del grito único. Su voz venía del monte, y los perros no ladraban. La selva parecía orar. Y así, poco a poco, la figura de la Patasola comenzó a arraigarse en la tradición oral de toda Colombia, desde los valles del Cauca hasta las selvas del Meta. A los hombres que se internaban solos en los montes, las madres les advertían: si oyes el canto de una mujer hermosa, no respondas. No es humana, es la Patasola, y su beso es la muerte. Pero no todos los hombres aprendían la lección, y fue una noche de 1891, en los llanos del Caquetá, cuando un grupo de leñadores aseguró haber visto a una joven hermosa que pedía ayuda bajo la lluvia. La noche del 14 de mayo de 1891, una tormenta feroz azotaba las riberas del río Orteguaza, en el corazón del Caquetá. Los relámpagos iluminaban los troncos de los árboles como lanzas blancas y el aire olía a barro y miedo. 4 leñadores, Pedro Suárez, los hermanos Alvarado y un joven llamado Elías, se refugiaban bajo un improvisado techo de palma cuando escucharon el lamento. Era una voz femenina, tan suave como un rezo, que decía: «Ayúdenme, por favor, me he perdido». Los hombres se miraron, dudando. A esas horas, en esa selva, nadie debía andar sola. Pedro, el más valiente, o el más temerario, tomó una antorcha y avanzó unos pasos. La lluvia chisporroteaba al contacto con la llama cuando, entre las sombras, apareció una figura. Era una mujer de piel blanca, empapada, vestida con harapos que antaño fueron un vestido fino. Su cabello, largo y oscuro, se pegaba a su rostro, y sus labios temblaban por el frío. Elías recordó después que la luz de la antorcha parecía evitarla, como si el fuego mismo la temiera. «¿De dónde vienes, muchacha?»,
preguntó Pedro. Del otro lado del río. Me persiguen. La lluvia amainó un instante, y el silencio se hizo más espeso que el lodo bajo sus botas. Fue entonces cuando uno de los hermanos Alvarado notó algo imposible. La mujer no tenía sombra. Y al dar un paso hacia adelante, la ilusión se quebró. Donde debía haber dos pies, solo había uno, retorcido y cubierto de sangre seca. El otro lado del cuerpo terminaba en un muñón negro, que goteaba lentamente sobre las hojas. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos, antes dulces, ardían como brasas vivas. Por hombres como ustedes estoy muerta, gritó, y un chillido agudo partió la noche. Los leñadores huyeron despavoridos entre los árboles, dejando atrás sus herramientas. Uno de ellos tropezó con una raíz y cayó, jurando después que algo frío lo sujetó por el tobillo. Cuando logró liberarse, vio la figura saltar entre los troncos, avanzando con una sola pierna a una velocidad imposible. Al amanecer, los lugareños hallaron el campamento destrozado. En el suelo, solo quedaba una huella, la de un pie solitario, hundido profundamente en el barro. El rumor se extendió hasta los pueblos cercanos. Algunos decían que la patasola se alimentaba del alma de los hombres infieles. Otros, que solo buscaba compañía, aunque su abrazo fuera letal. En los meses siguientes, más de un campesino desapareció en los alrededores del río Orteguaza. En 1893, un grupo de colonos encabezados por el capitán retirado José Barragán organizó una patrulla para internarse en la selva y poner fin al mito. No regresaron todos. Los pocos sobrevivientes contaron que, en medio de la espesura, escucharon risas femeninas que se transformaban en chillidos animales. Uno de ellos, con el cabello encanecido del terror, dijo haber visto una luz roja entre los árboles, como si los ojos del demonio vigilaran. Y mientras el miedo crecía, las aldeas del sur comenzaron a usar amuletos hechos con ruda y salmarina, colgados a las puertas, para mantenerla lejos. Pero ni las oraciones ni las ofrendas parecían bastar, porque la patasola no conocía el descanso. Y con cada noche de luna llena, su grito regresaba al monte, recordando a los hombres que el deseo y la traición tienen un precio. Hasta que, años más tarde, en las montañas del Huila, un brujo aseguró haberla visto llorar junto al río Magdalena. El relato del brujo Ezequiel Orozco, originario de La Plata, Huila, se convirtió en una de las versiones más comentadas sobre la patasola a comienzos del siglo XX. Según los archivos del cronista Domingo Valderrama, fechados en 1902, Orozco afirmaba que, una madrugada de agosto, mientras recogía plantas medicinales a la orilla del río Magdalena, escuchó un llanto que no parecía de este mundo. El sonido era como el sollozo de una mujer dolida, tan profundo que hacía temblar el aire. Al principio pensó que sería alguna campesina que había perdido a su hijo en las crecientes del río. Ocurría a menudo en temporada de lluvias, pero al acercarse, el brujo vio algo que lo dejó helado, una figura sentada sobre una piedra, con el rostro cubierto por el cabello y una sola pierna que se balanceaba sobre el agua. Orozco, movido por la curiosidad y su fe en los espíritus del monte, se aproximó lentamente. ¿Quién eres, mujer? ¿Qué haces sola a estas horas?, preguntó. Ella levantó la cabeza, mostrando unos ojos llenos de lágrimas, pero su voz sonó como si viniera de muy lejos. Estoy penando por mi alma. Nadie me reza, nadie me recuerda. El brujo se arrodilló y encendió una vela blanca. Intentó ofrecerle un rezo, pero antes de terminar el Padre Nuestro, la mujer lanzó un chillido que rompió el silencio de la madrugada. El río pareció rugir al mismo tiempo, levantando olas imposibles, y cuando Orozco abrió los ojos, la mujer había desaparecido. Solo quedó la vela apagada y, sobre la piedra, la marca de una garra humeante. Días después, en el pueblo,
los pescadores comenzaron a reportar apariciones extrañas. Algunos decían ver una figura saltando de orilla en orilla, iluminada por la luna. Otros aseguraban escuchar risas femeninas mezcladas con el rugido del agua. Uno de ellos, Francisco Rengifo, juró haber visto una sombra acercarse. Al lanzar su anzuelo, este salió manchado de sangre. El cura local, temeroso del pánico, organizó una misa especial el 16 de agosto de 1902 para purificar el Magdalena. Se arrojaron flores blancas y cruces de madera al río, y durante semanas nadie volvió a mencionar el nombre de la patasola. Pero Ezequiel Orozco sabía que aquello no era el final. En sus últimos escritos, encontrados años después, dejó una advertencia. No es un demonio, es un dolor antiguo que busca redención. Mientras haya hombres que engañen y mujeres que sufran en silencio, ella volverá. La profecía del brujo pareció cumplirse. A comienzos de 1910, los testimonios de apariciones se multiplicaron en los caminos entre Pitalito y San Agustín, donde los viajeros afirmaban escuchar pasos desiguales siguiéndolos entre la maleza, acompañados de un murmullo femenino que repetía una frase. ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde estás? Algunos, aterrorizados, relataban haber visto su rostro, hermoso y joven al principio, pero al parpadear, transformado en una máscara de furia, con colmillos y ojos de fuego. Los ancianos del Huila comenzaron a decir que su espíritu no solo vagaba por los montes, sino que se movía con las aguas del Magdalena, cruzando pueblos y ríos como una maldición viva. Así, la leyenda se expandió río abajo, alcanzando los valles del Tolima y los cafetales del Quindío, donde los campesinos inventaron nuevos rezos y amuletos para ahuyentarla. Pero en medio del miedo, un hombre juró que podía calmar su espíritu. Un hombre llamado Baltasar Montoya, cazador de apariciones, decidió enfrentarla en el monte. En el año 1911, el nombre de Baltasar Montoya ya era conocido en todo el sur de Colombia. Era un hombre robusto, de mirada gris y manos curtidas, famoso por recorrer los caminos del Tolima y el Caquetá enfrentando criaturas y leyendas que mantenían aterrados a los campesinos. Había ahuyentado espantos en las veredas de Chaparral, desenterrado entierros malditos en Ibagué, y según decían, enfrentado cara a cara al mismísimo duende del cañón del Conveima. Cuando escuchó los rumores sobre la mujer de un solo pie que rondaba los cafetales y los ríos, Montoya decidió ir tras ella. No por fama, decía él, sino porque había perdido a su esposa de manera trágica y sentía compasión por las almas condenadas. Viajó hasta Pitalito, llevando consigo una vieja escopeta, una cruz de hierro forjado y una bolsita de sal bendita. Los campesinos del lugar lo recibieron con esperanza y miedo. Nadie se atrevía a internarse en el monte después del anochecer, pues más de un arriero había desaparecido dejando solo una mula con la silla vacía. Esa misma noche, bajo una luna anaranjada, Montoya se internó en la selva del Valle de Laboyos, siguiendo los testimonios que hablaban de gritos y luces en los matorrales. El aire olía a hojas húmedas y tierra recién removida. A cada paso, los insectos parecían guardar silencio, como si la selva contuviera el aliento. De pronto, un suspiro quebró la calma. «¿Eres tú, Baltasar?», dijo una voz femenina entre los árboles. El hombre se detuvo. Nadie en el pueblo debía saber su nombre. «Muéstrate», respondió con firmeza. Entonces, de entre la neblina, emergió una figura vestida de blanco. Era hermosa, más de lo que cualquier palabra podía describir. Piel de porcelana, ojos tristes, labios rojos como sangre fresca. La mujer avanzó lentamente, dejando marcas en el barro. Pero Montoya notó que las huellas no eran de 2 pies, sino de uno solo. «No vengo a dañarte, mujer del monte», dijo él, levantando la cruz. «Solo quiero ayudarte a descansar». Ella sonrió, mostrando dientes afilados.
No hay descanso para mí. Los hombres me condenaron y los hombres pagarán. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lanzó un chillido que sacudió las ramas. Los pájaros volaron en bandadas, y el viento sopló con fuerza. Montoya apuntó con su escopeta, pero al disparar, el proyectil se perdió entre la bruma. La figura había desaparecido. Al girarse, la encontró detrás de él. Su rostro, ahora desfigurado, mostraba una herida abierta donde debió estar la pierna, y de ella brotaba fuego en lugar de sangre. Montoya cayó de rodillas, rezando con desesperación. Arrojó la sal bendita al suelo, formando un círculo, y dentro de él levantó la cruz. Por la luz de Dios, vuelve al descanso que te fue negado. La criatura gritó, retrocediendo. Por un instante, su forma se tornó transparente, y en lugar del monstruo, Montoya vio una mujer llorando, suplicando perdón. Luego, un viento helado apagó su lámpara, y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los campesinos hallaron al cazador tendido junto a un árbol, inconsciente pero vivo. Cuando despertó, solo alcanzó a decir una frase que quedó grabada para siempre. No la busquen más, porque ella no quiere ser encontrada. Baltasar Montoya abandonó las montañas poco después y jamás volvió a hablar de lo ocurrido. Pero desde entonces, el lugar donde la enfrentó fue conocido como el Sendero de la Patasola, y durante años, ningún hombre osó cruzarlo al caer la noche. Sin embargo, el espíritu no desapareció, solo cambió de territorio. Pues 20 años después, en los albores de 1930, la Patasola volvería a manifestarse en las selvas del Meta, con un propósito más oscuro que nunca. En el año 1930, el país atravesaba tiempos convulsos. Las tierras del Meta y el Guaviare comenzaban a poblarse con colonos, buscadores de caucho y cazadores que abrían trochas en el corazón de la selva. Fue allí, en los alrededores del río Ariari, donde la leyenda de la Patasola revivió con una fuerza escalofriante. Los registros de la época, conservados en el Archivo Histórico de Villavicencio, mencionan una serie de desapariciones inexplicables entre marzo y agosto de aquel año. En cada caso, el patrón era el mismo: hombres jóvenes que se internaban solos en el monte, atraídos por el canto de una mujer. Solo se hallaban sus herramientas, y a veces, una huella única grabada profundamente en el barro, acompañada por restos de ceniza, como si algo se hubiera incendiado sin dejar rastro. El capitán Efraín Leiva, jefe de la Guardia Rural de la región, redactó un informe fechado el 4 de agosto de 1930, en el que se lee: los trabajadores aseguran oír un canto que los llama por su nombre, a veces con la voz de su madre o su esposa. Al acudir, el monte se oscurece y el aire se vuelve frío. Luego, nada. Una noche, mientras patrullaban la ribera del Ariari, los hombres del capitán Leiva vieron una luz blanca moviéndose entre los árboles. Pensaron que sería una linterna perdida, hasta que oyeron una melodía suave, una voz que parecía venir de todas partes. «Ven, no tengas miedo. Estoy sola». Uno de los soldados, Rafael Jiménez, hipnotizado por la dulzura del tono, avanzó sin atender las órdenes de su superior. Lo vieron desaparecer entre la maleza, y segundos después, se escuchó un alarido tan desgarrador que hizo temblar a los caballos. Cuando corrieron hacia el origen del grito, encontraron a Rafael tirado en el suelo, con los ojos abiertos, inmóvil. Su corazón había dejado de latir. Desde aquel día, los hombres del Meta juraban que la Patasola había vuelto. Las mujeres del pueblo comenzaron a colgar rosarios en las puertas y a dejar pequeños montones de sal frente a las ventanas. Los sacerdotes organizaron rezos colectivos, y algunos indígenas del lugar aseguraban que el espíritu se fortalecía con la sangre de los infieles. Un anciano llamado don Hilario Cuellar, conocedor de las costumbres del monte,
Explicó que el alma de la patasola se movía por las corrientes de los ríos, buscando hombres con el mismo pecado que la condenó, la traición. No busca amor, decía, busca venganza, y no se irá hasta que los hombres dejen de mentir. Esa misma noche, Hilario afirmó haberla visto con sus propios ojos. Contó que la figura apareció en el claro del bosque, con un pie desnudo que tocaba el agua del río. La luna se reflejaba en su rostro pálido mientras cantaba una canción triste, casi humana. Pero al escuchar su nombre, ella giró bruscamente, y su belleza se transformó en horror. Los ojos ardían como carbones encendidos y su pierna amputada destilaba fuego. El viejo corrió sin mirar atrás, y cuando llegó al pueblo, juró que había sentido su aliento detrás de la nuca todo el camino. Los relatos se extendieron, y el miedo volvió a apoderarse de la región. Algunos hombres empezaron a desaparecer de nuevo, y con cada luna llena, los animales del monte callaban como si temieran despertar a algo dormido. Fue entonces cuando un grupo de misioneros, al mando del padre Anselmo Torres, decidió emprender una expedición espiritual para liberar la selva del mal de la patasola. Llevaban crucifijos, incienso y un pequeño libro de exorcismos traducido del latín. Pero lo que encontraron dentro del monte fue algo que ni la fe más firme pudo soportar. La expedición del padre Anselmo Torres comenzó al amanecer del 21 de septiembre de 1930. Lo acompañaban 3 misioneros jóvenes, un guía indígena llamado Santos Guarín, y una mula cargada con víveres, velas y un crucifijo de hierro forjado. Su objetivo era llegar al corazón del monte Ariari, donde, según los pobladores, la patasola se manifestaba con mayor fuerza. Durante las primeras horas de marcha, todo transcurrió con calma. El sol atravesaba la neblina y los misioneros recitaban salmos en voz baja. Pero a medida que se internaban más en la selva, el ambiente comenzó a volverse denso. Los árboles se curvaban sobre el sendero, como si quisieran cerrarlo, y el aire olía a flores marchitas. Al mediodía, Santos Guarín se detuvo de golpe. «Padre, el monte está vivo. Ella nos está mirando». Torres lo reprendió suavemente, asegurando que el miedo era obra del demonio. Pero esa misma noche, cuando acamparon junto a un arroyo, el padre comprendió que el guía no se equivocaba. Un viento helado recorrió el campamento, apagando las lámparas. Luego, una voz femenina se alzó entre los árboles, dulce y triste a la vez. «Anselmo, ¿a qué vienes a mi morada?» El sacerdote tomó su crucifijo y, con la voz temblorosa, respondió: «He venido en nombre del Altísimo, para darte descanso». Entonces, la voz cambió. Se volvió ronca, burlona, y resonó como si 1000 gargantas la pronunciaran al mismo tiempo. «Nadie puede darme descanso. Ellos me hicieron esto. Ellos me arrebataron todo». Los misioneros cayeron de rodillas, rezando entre lágrimas. El padre Torres comenzó a leer los versos del exorcismo, mientras la temperatura descendía abruptamente. El agua del arroyo se volvió negra, y una figura emergió de la oscuridad. Una mujer de un solo pie, con los cabellos flotando como serpientes y la piel cubierta de heridas que ardían como brasas. «Por el poder de la cruz, te ordeno que regreses al lugar que te pertenece», gritó el padre. La patasola lanzó un alarido que hizo estremecer el suelo. Los árboles se agitaron como si un huracán invisible los golpeara. Uno de los misioneros, aterrorizado, intentó huir, pero cayó al suelo, inconsciente. Santos Guarín se protegió tras un tronco, observando cómo el padre levantaba el crucifijo y lo hundía en el barro, formando una cruz de tierra y hierro. De repente, una llamarada surgió de la nada, envolviendo la figura del espíritu. La mujer gritó con furia y dolor, mientras su cuerpo parecía disolverse entre chispas. Y entonces, silencio. El padre Torres cayó de rodillas, agotado,
con el rostro empapado en sudor. Los sobrevivientes aseguraron que, durante unos segundos, una luz blanca se elevó al cielo y una voz susurró: «Gracias por recordarme». Pensaron que todo había terminado, pero cuando regresaron al pueblo, el padre comenzó a enfermar. Tenía pesadillas en las que una mujer lo llamaba desde el río, y cada amanecer despertaba con el pie izquierdo cubierto de lodo. Murió un mes después, el 31 de octubre de 1930, murmurando una frase que heló la sangre de sus hermanos de fe. Ella no se fue, solo cambió de rostro. Desde entonces, se dice que el espíritu de la patasola adoptó nuevas formas, apareciendo con la cara de mujeres conocidas por sus víctimas. Los arrieros la temían, los misioneros la evitaban, y los indígenas le dejaban ofrendas de tabaco y miel para aplacarla. Pero lo más inquietante fue que, tras la muerte del padre Torres, comenzaron a circular rumores de una mujer coja que recorría los caminos de Villavicencio, pidiendo limosna, y que desaparecía cuando le daban una moneda de plata. Y así, el mito se mezcló con la historia, mientras el espíritu seguía vagando entre ríos, montañas y selvas. Hasta que, en 1952, un grupo de mineros en el Guaviare volvió a invocar su nombre sin saberlo. En el verano de 1952, la fiebre del oro y las esmeraldas llevó a decenas de hombres al corazón del Guaviare, una región todavía salvaje y apenas explorada. Entre ellos se encontraba Tomás Gaitán, un minero veterano con fama de valiente, acompañado por su hermano menor Raúl y otros 6 trabajadores. Acamparon cerca del río Inírida, convencidos de que bajo las piedras y el barro corría la fortuna que cambiaría sus vidas. Durante semanas, todo fue trabajo y sudor. Pero una noche, mientras el grupo descansaba junto a la hoguera, una melodía suave comenzó a flotar entre los árboles. Era un canto melancólico, como una nana antigua. Al principio, los hombres rieron, pensando que algún indígena los observaba desde el monte. Sin embargo, la voz se acercó, cada vez más clara, pronunciando sus nombres uno por uno. Tomás, Raúl, ¿por qué me olvidaron? El silencio cayó sobre el campamento. Nadie se atrevió a responder, excepto Raúl, el más joven, que con una mezcla de curiosidad y embriaguez, se levantó. «Debe ser una mujer perdida», dijo. «No podemos dejarla sola ahí afuera». Tomás intentó detenerlo, pero Raúl ya se había adentrado en la oscuridad. Minutos después, un chillido rasgó la noche. Los hombres corrieron tras él, alumbrando con antorchas, y lo hallaron tirado en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. Su corazón no latía. En el suelo, junto a su cuerpo, había una marca de huella profunda, la de un solo pie. Los mineros, aterrorizados, recogieron sus cosas y abandonaron el lugar. Pero Tomás, consumido por la culpa, regresó una semana después para buscar respuestas. Los lugareños le habían advertido que la patasola rondaba esos montes desde hacía siglos, y que solo podía ser vista por aquellos que llevaban pecado en el alma. A medianoche, mientras cavaba cerca del río, escuchó un susurro detrás de él. ¿Por qué los hombres siempre rompen sus promesas? Al girarse, la vio, una figura luminosa, flotando sobre el agua, con cabellos que parecían hechos de sombras. Tenía un solo pie desnudo, blanco como la luna, y en el lugar de la pierna ausente, una herida ardiente de la que salía humo. Tomás cayó de rodillas. «Perdóname, no quise hacerte daño». Ella sonrió, pero no con ternura. Sus labios se abrieron y mostraron colmillos afilados. «No eres tú quien debe pedir perdón. Soy yo, por aún amar a los hombres que me condenaron». Con esas palabras, desapareció en una ráfaga de viento que apagó todas las luces. A la mañana siguiente, los demás mineros hallaron a Tomás inconsciente junto al río. Sobre su pecho,
grabada en la piel, había una marca en forma de huella. Esa fue la última expedición minera registrada en esa zona durante más de una década. Los pobladores locales, descendientes de los pueblos tucanos, comenzaron a referirse a aquel paraje como el Paso de la Mujer del Grito. Nadie se acercaba allí sin dejar antes una ofrenda. Flores blancas, tabaco o miel, los mismos regalos que, según los ancianos, apaciguaban a los espíritus que habían sufrido traición. Sin embargo, en 1963, un nuevo grupo de ingenieros del gobierno llegó al lugar para trazar un camino. Llevaban mapas, brújulas y máquinas modernas, convencidos de que las viejas leyendas eran solo cuentos de fogata. No sabían que estaban a punto de despertar el mito de nuevo. En 1963, el gobierno colombiano envió un grupo de ingenieros y obreros para abrir una nueva carretera entre San José del Guaviare y Calamar, atravesando justamente la zona donde, años atrás, se había hablado del Paso de la Mujer del Grito. La empresa, llamada Constructora Llanos del Sur, tenía órdenes de despejar el bosque y levantar un puente sobre el río Inírida, en un punto donde la selva parecía devorarlo todo. El ingeniero jefe era Alberto Pardo, un hombre escéptico y de carácter fuerte, educado en Bogotá y enemigo de las supersticiones. Su asistente, Luciano Ramírez, en cambio, había crecido en el Meta y conocía bien las historias. La noche antes de comenzar los trabajos, Luciano advirtió a su jefe: «Don Alberto, aquí no se cava sin pedir permiso. Dicen que esta tierra pertenece a la Mujer del Grito». «¿Una fantasma?», rió el ingeniero. «Luciano, no me hagas perder el tiempo con cuentos de viejas». Al día siguiente, los bulldozers comenzaron a rugir. Los obreros cortaron árboles que llevaban siglos de pie, y el sonido de las sierras rompió la calma milenaria del bosque. Pero al caer la tarde, uno de los trabajadores, Simón Rueda, juró haber visto una mujer al otro lado del río, vestida de blanco, observándolos en silencio. Cuando intentó acercarse, ella desapareció entre la bruma. Esa noche, el campamento se llenó de murmullos. Los hombres decían oír pasos desiguales alrededor de las carpas, como si alguien caminara con un solo pie. Los perros ladraban sin parar, mirando al vacío. A medianoche, Luciano fue despertado por un grito que parecía provenir del río. Salió corriendo, linterna en mano, y lo que vio lo dejó sin aliento. En medio del agua, una figura se alzaba bajo la luna. Su rostro era pálido, casi humano, pero sus ojos eran brasas vivas. Una pierna faltaba, y en su lugar, una columna de fuego la mantenía en pie. «¿Por qué profanan mi descanso?», tronó la voz de la patasola, mezclando furia y lamento. Luciano cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Los demás obreros salieron, y al verla, corrieron despavoridos. El ingeniero Pardo, incrédulo, tomó su arma y disparó hacia la figura. El sonido del disparo se perdió en la selva, y el silencio que siguió fue tan absoluto que el aire pareció morir. A la mañana siguiente, hallaron al ingeniero tendido junto al río, con el arma aún en la mano. No tenía heridas, pero su expresión era la de alguien que había visto lo imposible. En el barro, una sola huella, profunda, ardida, rodeada de ceniza, se marcaba junto a su cuerpo. El proyecto fue abandonado semanas después. Las máquinas quedaron oxidadas, cubiertas de maleza, como si la selva las hubiera reclamado. Ningún trabajador quiso volver. Los informes oficiales hablaron de problemas logísticos y condiciones extremas del terreno, pero en el pueblo cercano, todos sabían la verdad. La patasola había defendido su territorio una vez más. Los indígenas guayaberos que habitaban la zona aseguraban que el espíritu de la mujer no solo castigaba la infidelidad, sino también la avaricia y la destrucción de la naturaleza. Era, decían, la guardiana de la selva,
un alma que la tierra misma había adoptado. Desde entonces, cada vez que el viento silba entre los árboles del Guaviare y el Inírida, los locales apagan las lámparas y guardan silencio, temiendo escuchar aquel grito que anuncia su presencia. Pero el mito no se detuvo ahí. Años después, cuando las carreteras ya conectaban los llanos con el interior del país, la patasola comenzó a ser vista en lugares más lejanos, como si su espíritu viajara con los hombres que huían de la selva. Fue así como, en 1977, su sombra apareció en un lugar inesperado, las montañas cafeteras del Quindío. En 1977, un nuevo capítulo del mito comenzó a escribirse en las montañas del Quindío, específicamente en las veredas cercanas a Salento y Córdoba. Allí, entre cafetales y quebradas cubiertas por neblina, los campesinos empezaron a contar historias sobre una mujer que se aparecía en los caminos rurales, pidiendo ayuda con voz lastimera. Según los primeros testigos, el fenómeno comenzó una noche del 15 de septiembre, durante una intensa tormenta. Un campesino llamado Efraín Mejía regresaba de Armenia hacia su finca en la Carbonera. La lluvia era tan fuerte que apenas podía ver el camino, pero entre los relámpagos creyó distinguir una silueta a la orilla de la carretera. Una mujer empapada, con el cabello pegado al rostro, haciendo señas desesperadas. «Por favor, mi hijo se cayó al barranco, ayúdeme», gritó la figura entre sollozos. Efraín detuvo su mula y bajó, intentando acercarse. Cuando alumbró con su linterna, la mujer levantó la cabeza, y lo que vio lo heló hasta los huesos. El rostro era hermoso, sí, pero en la parte inferior, el cuerpo terminaba en una sola pierna. La otra era un hueco oscuro, del cual brotaba un vapor rojo, como brasa encendida. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lanzó un alarido que estremeció las montañas, un chillido tan agudo que hizo vibrar las hojas mojadas. La mula se encabritó, Efraín cayó al suelo, y cuando volvió a levantar la vista, la mujer había desaparecido. Desde aquella noche, los vecinos del sector decían escuchar el mismo grito entre las 2 y 3 de la madrugada, bajando por los cafetales. Los perros no ladraban, solo gemían, mirando hacia el monte. Las luces de las fincas parpadeaban, y algunos aseguraban ver sombras moverse entre los surcos de café, dejando una huella única y profunda en el lodo. El cura del pueblo, padre Guillermo Cuervo, organizó una procesión para bendecir el camino donde la patasola se manifestaba. Pero la segunda noche, mientras el grupo rezaba el rosario, una ráfaga de viento apagó todas las velas y una voz femenina, entre lamentos y carcajadas, susurró desde el bosque. «Yo no busco rezos, busco justicia». La procesión terminó en caos. Algunos creyentes huyeron despavoridos, otros cayeron de rodillas rezando. A la mañana siguiente, el padre Cuervo aseguró haber sentido una presencia que lo seguía hasta la iglesia, aunque jamás volvió a hablar del tema en público. Los años pasaron, y la historia se convirtió en parte del folclore cafetero. Los mayores contaban que la patasola seguía apareciéndose en noches de luna roja, especialmente cuando los hombres engañaban a sus esposas o se internaban solos por los cafetales buscando aventuras prohibidas. En los 80, una periodista de El Espectador, María Clara Gaitán, investigó el fenómeno y encontró algo inquietante. Relatos similares en los departamentos del Huila, Tolima y Cauca, todos con descripciones idénticas y testigos que juraban haberla visto. La conclusión de Gaitán fue clara. La patasola no pertenecía a un lugar, sino a la culpa que viaja con los hombres. Sin embargo, su artículo nunca fue publicado por completo. La periodista desapareció misteriosamente mientras realizaba su último reportaje en la región de Pitalito, y solo se halló su grabadora, aún encendida, con un último audio, pasos, un jadeo y un grito que helaba la sangre. El mito ya no era solo una leyenda de la selva ni una advertencia para los infieles. Era una presencia viva que, de alguna forma, seguía al país entero,
transformándose con los tiempos y recordando que los pecados del pasado nunca mueren del todo. Y fue en 1992, en una excavación arqueológica en el Valle del Cauca, cuando un hallazgo inesperado pareció confirmar que la historia tenía raíces mucho más antiguas que cualquier testimonio moderno. En 1992, un grupo de arqueólogos de la Universidad del Valle, dirigidos por el profesor Luis Eduardo Rojas, excavaba cerca del río Bugalagrande, en una zona donde antiguamente existieron asentamientos prehispánicos de la cultura quimbaya. Lo que buscaban eran restos cerámicos y herramientas, pero hallaron algo que cambió el rumbo del proyecto. A poco más de 2 metros de profundidad, los investigadores encontraron un esqueleto femenino incompleto. Faltaba una pierna, y en su lugar, la tierra estaba quemada, con un residuo de carbón y hierro oxidado. Junto al cráneo había un fragmento de cerámica con un grabado que mostraba a una mujer de un solo pie rodeada por llamas. El análisis de carbono 14 dató los restos en más de 600 años de antigüedad, es decir, anteriores a la llegada de los españoles. Rojas anotó en su diario de campo: los locales le llaman la de una sola pata. Creen que es la protectora del bosque. Algunos se niegan a excavar por temor a despertar su ira. Pocos días después del hallazgo, las lluvias se intensificaron de forma anormal. El río se desbordó, destruyendo parte del campamento y arrasando con las carpas donde se guardaban los restos. Cuando el agua retrocedió, el cuerpo había desaparecido. Lo único que quedó fue una sola huella profunda, marcada en el barro, idéntica a las descritas durante generaciones. El profesor Rojas abandonó el proyecto y nunca volvió al campo. En sus últimos años, confesó en una entrevista que cada vez que soñaba, veía a una mujer con un solo pie parada a los pies de su cama, observándolo sin decir palabra. Desde entonces, la leyenda de la patasola se ha mantenido viva. No solo como relato folclórico, sino como advertencia: la tierra no olvida, y los espíritus que la protegen castigan a quienes profanan sus dominios. En muchas regiones rurales de Colombia, desde los llanos orientales hasta las montañas cafeteras, aún se escuchan historias recientes. Campesinos, leñadores y hasta conductores de camiones juran haberla visto en noches solitarias, en caminos donde el eco del bosque repite un paso desigual, un grito lejano y una risa que se pierde en la neblina. Los más sabios dicen que la patasola no busca venganza, sino respeto. Es el recordatorio de que cada árbol cortado, cada río contaminado y cada traición a la naturaleza despiertan su furia. Cuando la luna se oculta tras las nubes y el viento sopla entre los guaduales, los habitantes de las montañas apagan las luces, se persignan y murmuran una plegaria que ha pasado de generación en generación. Mujer del monte, alma de fuego, guarda tus pasos lejos del sendero. No vengas por culpa, ni por castigo. Déjanos dormir y seguir contigo. Y si alguna vez viajas por las noches oscuras de Colombia y escuchas un eco desigual, no mires atrás, porque quizá, muy cerca, una mujer de una sola pierna te observa entre las sombras, esperando a que cometas el mismo error que desató su ira hace siglos. ¿Y tú? ¿Le has visto?